¿Por qué el Dios cristiano? Hay más religiones que países en el mundo. ¿Por qué el Dios cristiano? ¿Por qué no Alá, Buda, Krishna o los espíritus de la naturaleza? ¿Y si todo lo que crees sobre el Dios del cristianismo estuviera equivocado? ¿Y si el cristianismo no fuera una religión más, sino la única historia que no puedes inventar? Porque seamos honestos, si Dios realmente existe, entonces no todas las religiones pueden estar en lo correcto. No todos pueden tener razón. Alguien está mintiendo. O nos han mentido todos, o hay una verdad absoluta que no depende de opiniones, emociones ni tradiciones humanas. Una verdad que no se vota, no se siente, no se inventa. Y esa verdad absoluta, aunque muchos la detestan, se revela. Y esa revelación tiene nombre. Jesús, el personaje sin igual que nos da respuesta a ¿por qué el Dios cristiano? No dejes de ver el video. Hoy te mostraré por qué solo el Dios de la Biblia cumple con todos los criterios históricos, proféticos y morales que demuestran su autenticidad. La duda que todos temen admitir. Hay más religiones que países en el mundo. Miles de libros sagrados, millones de interpretaciones y un océano de contradicciones. Cada una promete la paz, el propósito, la iluminación. Pero si todas dicen ser verdaderas, ¿por qué tantas se contradicen entre sí? ¿Por qué unas enseñan que el hombre puede salvarse solo, mientras otras dicen que la salvación es imposible sin un sacrificio? Entonces, ¿no es arrogante pensar que solo los cristianos tienen la verdad? Esa es la pregunta que muchos creyentes no saben responder, y la razón por la que muchos dejan la fe sin siquiera haberla entendido. Pero la fe cristiana no nació de un mito, sino de hechos que pueden ser rastreados, medidos y verificados. No de revelaciones privadas, sino de historia comprobable. El cristianismo no fue inventado por poder ni política, sino revelado por un Dios que entró en la historia, y lo hizo a través de un libro humanamente imposible, una biblioteca viva. La Biblia, un libro que no es uno, sino 66, escrito a lo largo de más de 1500 años, por 40 autores diferentes en 3 continentes y en 3 idiomas distintos: hebreo, arameo y griego. Hombres que no se conocieron entre sí, que no contaban con WhatsApp para comunicarse entre sí, que vivieron en contextos culturales opuestos, y aún así escribieron un mensaje unificado, como si una misma mente les haya dictado lo que debían escribir. La historia de un Dios que busca redimir al hombre. No hay coordinación humana capaz de producir más de 64,000 concordancias internas perfectas sin que haya contradicción doctrinal. La probabilidad matemática de eso es, literalmente, estadísticamente imposible. Ningún texto antiguo, ni Homero, ni Platón, ni Aristóteles, ni los escritos de Buda se acercan a esa coherencia brutal. Y si algo es imposible para el hombre, solo queda una explicación: inspiración divina. La Biblia no fue un libro editado por consejo político, sino un mensaje transmitido por inspiración divina. Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y entrenar en justicia. Y ahí está el punto. La Biblia no solo explica a Dios, sino que explica al hombre. Muestra con brutal honestidad nuestra corrupción, nuestra necesidad y el plan que solo un creador perfecto pudo idear. Esto nos lleva a Jesucristo, el personaje que la historia no puede borrar. Ahora algunos son tentados a pensar: sí, la Biblia es interesante, pero la pregunta sigue: ¿y Jesús? ¿Y si él fue solo un profeta más? Esa es la excusa más débil de todas. Incluso podrías pensar: sí, Jesús fue un gran maestro, un profeta, un ejemplo moral. Y eso suena bonito, pero es una mentira disfrazada, porque Jesús nunca se presentó como un simple maestro. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo un camino, sino el camino. Y eso no deja espacio para relativismos. La historia no puede borrar su existencia, porque incluso los historiadores no cristianos, romanos, judíos y griegos, documentaron su existencia. Tácito, Josefo, Suetonio y Plinio el Joven mencionan a Jesús o a sus seguidores como un hecho histórico.
Hay más evidencia de la existencia de Jesucristo que de Platón, Aristóteles o Napoleón, y nadie cuestiona la existencia de ellos, pero cuestionan al único que afirmó ser Dios. Y si Jesús no fue Dios, entonces fue el mentiroso más grande de la historia. Pero si dijo la verdad, entonces su cruz no fue una tragedia, sino la mayor muestra de amor jamás registrada. Jesús no fue una idea, fue una presencia que cambió la historia. Él hizo algo imposible mientras cumplía su ministerio aquí en la tierra, y quedó registrado. El cumplimiento imposible. Jesucristo no solo existió, cumplió más de 300 profecías escritas siglos antes de su nacimiento. Y no hablamos de cosas vagas, hablamos de detalles precisos. Te comparto algunas de ellas. ¿Dónde nacería? Registro bíblico de Miqueas 5:2. ¿Cómo moriría y cómo sus ropas iban a ser echadas a suerte? Compruébalo leyendo el Salmo 22:18 e Isaías 53. ¿Cómo lo traicionarían por 30 piezas de plata? Lo encontramos en Zacarías 11:12. Matemáticamente, la probabilidad de que una sola persona cumpla solo 8 de esas profecías es de 1 en 100 trillones. Cumplir 300 es humanamente imposible. Solo si Dios mismo orquesta la historia puede ocurrir algo así. Dime algo, si solo hay un Dios verdadero, ¿estás viviendo como si lo creyeras? Escríbelo en los comentarios y que este mensaje empiece una conversación que el mundo necesita tener. Todo el detalle de cumplimiento de estas profecías nos direccionan al momento más malinterpretado de la cruz. Este es uno de los momentos más poderosos y malentendidos del Evangelio. Cuando Jesús, clavado en la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. La mayoría pensó que se trataba de desesperación. Muchos usan ese verso para decir que Jesús no era Dios, que se desesperó o que dudó. Pero en realidad, Jesús estaba citando el inicio del Salmo 22, una profecía escrita 1000 años antes. Si lees completo ese salmo, en el verso 18 dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente lo que los soldados romanos hicieron instantes después. Juan 19:24 registra: Entonces dijeron entre sí: No la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús no estaba dudando o lamentándose. Estaba anunciando el cumplimiento final de las profecías que probaban su identidad divina. Él no gritaba por abandono, gritaba por victoria, porque en ese momento la última pieza del plan eterno estaba cayendo en su lugar. Gritaba porque todo estaba terminando exactamente como Dios lo había planeado. Después de eso, la tumba quedó vacía, y cientos de personas afirmaron verlo resucitado, y los testigos se callaron. Primera de Corintios 15:6 dice que más de 500 testigos lo vieron al mismo tiempo. Y esa carta fue escrita apenas 20 años después de los hechos, cuando esos testigos aún vivían y podían contradecirlo. Nadie lo hizo. Además, los manuscritos del Nuevo Testamento son los documentos antiguos con más respaldo histórico de la humanidad. Mientras de los escritos de Platón existen menos de 10 copias, del Nuevo Testamento hay más de 25,000 manuscritos antiguos, idénticos en su contenido esencial, con coincidencias exactas, esparcidos por todo el mundo. Ningún otro texto histórico se compara. Entonces, ¿por qué el Dios cristiano? Porque es el único que no pide que lo encuentres. Él vino a buscarte. El único que no te exige pagar por tus pecados, porque Él ya pagó por ellos. El único que no te pide subir al cielo porque Él descendió del cielo para alcanzarte. Jesús no vino a fundar una religión, vino a restaurar una relación, una que tú y yo rompimos, y que solo su sangre podía reparar. Así que la verdadera pregunta no es si el Dios de la Biblia existe. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con el Dios que ya se reveló? Porque si Jesús realmente es quien dijo ser, no puedes seguir viéndolo como un buen maestro o un profeta moral. No hay término medio. Como dijo C.S. Lewis, Jesús no nos dejó la opción de llamarlo simplemente un hombre bueno, o fue el Hijo de Dios, o fue un loco.
Puedes ignorar las religiones, los dogmas y las iglesias, pero no puedes ignorar a Jesús muerto por ti y por mí, en una cruz. Su cruz divide la historia y también divide el alma, confronta tu lógica y expone tu corazón. Cuéntame en los comentarios qué significa para ti saber que hay un solo Dios verdadero y que te ama. Y si aún dudas, te dejo una última pregunta. Si todo esto fuera mentira, ¿por qué hombres dispuestos a morir murieron por algo que sabían que era falso? Nadie da la vida por una mentira, solo por una verdad que trasciende la muerte. Pero ellos vieron, tocaron, comieron y caminaron con el Jesús resucitado. Y cuando tuvieron que elegir entre negar a Cristo o morir, eligieron morir, porque sabían que Él vive. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Confirmó Jesús en Mateo 24:35, porque cuando todo se derrumbe, Él seguirá siendo la única verdad que sostiene al mundo. ¿Y tú, qué harás con esa verdad?